Hay una baya que crece en patios, en cercas, incluso en macetas, que puede darte cosechas durante 20, 30, hasta 40 años sin que tengas que replantarla nunca. Y lo que casi nadie te dice es que esta planta es más fácil de cuidar que un arándano, más resistente a plagas, más productiva en climas cálidos, y no necesita refrigeración para que la disfrutes meses después de la cosecha. Al final del video te voy a contar por qué los supermercados jamás van a venderla y por qué eso es exactamente lo que la convierte en oro para tu huerto. Quédate porque lo que viene te va a cambiar la forma en que piensas sobre las frutas perennes. Bienvenido a Secretos del Huerto, el canal donde rescatamos el conocimiento de plantas que el sistema alimentario prefiere que olvides. Aquí no hablamos de modas ni de tendencias, hablamos de lo que realmente funciona cuando quieres independencia, cuando quieres que tu familia coma bien sin depender de precios que suben cada semana. Y hoy vamos a hablar de una baya que probablemente has visto alguna vez, tal vez incluso la probaste de niño, pero que nadie te enseñó a valorar como lo que realmente es. Una máquina de producir alimento fresco, año tras año, sin apenas esfuerzo. Estoy hablando de la pitanga, también conocida como cereza de Surinam, cereza brasileña o ñangapiré. Su nombre científico es Eugenia uniflora, y si nunca has oído hablar de ella, no es casualidad. Esta planta es originaria de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, pero se ha naturalizado en toda América Latina, el Caribe e incluso partes del sur de Estados Unidos. Y acá viene lo interesante, la pitanga es un arbusto o árbol pequeño que puede vivir décadas, produciendo cosechas generosas de bayas rojas, naranjas o casi negras que tienen un sabor único entre ácido y dulce, con un toque resinoso que algunos comparan con la pimienta rosa o el eucalipto cuando está muy madura. No sabe exactamente como un arándano, y eso es precisamente lo que la hace especial. Pero mi gente, cuando digo que es mejor que los arándanos para tu huerto, no estoy hablando de sabor, estoy hablando de realidad práctica. Los arándanos necesitan suelo ácido, riego constante, climas fríos o al menos frescos, y en la mayoría de América Latina simplemente no prosperan sin inversión seria. La pitanga, en cambio, es un sobreviviente. Aguanta calor, aguanta sequía moderada una vez establecida, tolera suelos pobres, crece en media sombra aunque prefiere sol, y puede vivir en una maceta grande durante años si no tienes espacio para plantarla en tierra. ¿Y sabes qué es lo mejor? Una vez que empieza a producir, no para. Dependiendo del clima, puedes tener 2, 3, incluso 4 cosechas al año. Y cada arbusto puede darte kilos y kilos de fruta fresca sin que tengas que hacer casi nada. Ahora, ojo con esto porque acá es donde mucha gente se confunde. La pitanga no es una planta rara ni difícil de conseguir. En muchas ciudades de Latinoamérica la encuentras creciendo en parques, en cercas viejas, en patios abandonados, pero casi nadie la cultiva intencionalmente. ¿Por qué? Porque durante décadas nos vendieron la idea de que las frutas valiosas son las que vienen del supermercado, las que tienen nombre en inglés, las que se ven perfectas en las cajas refrigeradas. La pitanga no entra en esa categoría. Se magulla fácil, madura de forma desigual y no dura más de 2 o 3 días después de cosechada si la dejas fresca. Pero espera, porque ahí está el truco. No necesitas que dure fresca. Lo que necesitas es saber procesarla. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar hoy. Déjame contarte una historia rápida. Mi vecina en el barrio, doña Carmen, tiene un arbusto de pitanga al lado de su cocina que plantó hace más de 30 años. Durante años, ella ni siquiera sabía que esas bayas eran comestibles. Pensaba que era una planta ornamental, bonita por las flores blancas y las hojas brillantes. Hasta que un día, en plena pandemia, cuando los precios de todo se fueron al cielo, su madre le recordó que de niña en el campo comían pitanga en mermelada, en jugo, en dulce. Doña Carmen empezó a cosechar. Hizo litros de jarabe, frascos de mermelada y hasta fermentó un vinagre que usa para ensaladas. Ese arbusto que ignoró durante décadas ahora le da comida gratis y va a seguir dándosela hasta que ella sea muy, muy vieja. Eso es lo que significa plantar inteligente. Ahora vamos al grano. ¿Cómo se cultiva la pitanga y por qué dura tantos años? Primero, clima. La pitanga es tropical y subtropical por naturaleza, pero aguanta heladas ligeras una vez adulta. Si vives en zona templada cálida, también te va a funcionar, aunque tal vez tengas menos cosechas al año. Idealmente, temperaturas entre 18 y 30 grados la hacen feliz. Pero he visto plantas sobrevivir en rangos más amplios. La puedes empezar de semilla.
Y ojo, las semillas germinan rápido pero pierden viabilidad si las secas demasiado, así que plántalas frescas, o consigue un esqueje o una planta en vivero. Si plantas de semilla, vas a esperar unos 3 a 5 años para las primeras frutas. Si compras una planta injertada o propagada, puedes tener fruta al segundo año. Suelo. Acá la pitanga es noble. Prefiere suelos bien drenados, ligeramente ácidos a neutros, pero tolera casi cualquier cosa excepto encharcamiento constante. Si tu tierra es arcillosa, agrégale algo de arena o compost para mejorar el drenaje. Si es arenosa, el compost le va a dar estructura. No necesitas fertilizantes químicos. Un buen mulch de hojas o compost cada año y ya está. En maceta, usa una mezcla de tierra de jardín, compost y perlita o arena. Una maceta de 40-60 litros te va a permitir tener una planta productiva durante años. Riego. Mientras la planta es joven, riega regular para que establezca raíces. Una vez adulta, la pitanga es bastante resistente a la sequía. En época de floración y fructificación, un riego semanal profundo es ideal si no llueve, pero cuidado con el exceso de agua, porque eso sí puede pudrir raíces y atraer hongos. Mi gente, esta planta no te pide mucho. Sol. La pitanga prefiere pleno sol, al menos 6 horas diarias, para producir bien. En sombra parcial va a crecer y dar algo de fruta, pero menos. Si vives en clima muy caliente, un poco de sombra en las horas más intensas no le viene mal. Poda. Acá viene un secreto que pocos conocen. La pitanga responde muy bien a la poda. Si la dejas crecer libre, puede llegar a 4 o 5 metros de alto. Pero si la podas después de cada cosecha principal, la mantienes compacta, más fácil de cosechar y estimulas más ramificación, que significa más flores, que significa más fruta. Corta las ramas que crecen hacia adentro, las que están secas o enfermas, y dale forma redondeada. Esa poda también ayuda a que la planta no se convierta en un refugio de mosquitos si vives en zona húmeda. Plagas. Honestamente, la pitanga es bastante resistente. Los principales enemigos son las moscas de la fruta en algunas regiones, que ponen huevos en las bayas maduras. La solución más práctica es cosechar en cuanto las frutas estén maduras y usar trampas caseras con vinagre y azúcar para capturar adultos. También ten cuidado con los pájaros, porque les encanta la pitanga. Si tienes pocos arbustos, una malla o red sobre la planta en época de cosecha, puede salvar gran parte de tu producción. Algunos hongos foliares pueden aparecer si hay mucha humedad y poca ventilación, pero con poda adecuada y evitando mojar las hojas al regar, se controla fácil. Ahora hablemos de la cosecha, porque acá es donde muchos cometen el error más grande. La pitanga cambia de color conforme madura. Empieza verde, luego naranja, luego roja, y finalmente algunas variedades se ponen casi negras o moradas. Pero ojo, el color no lo es todo. Una pitanga roja puede estar todavía ácida y resinosa. Tienes que esperar a que esté completamente blanda al tacto, casi que se caiga sola del arbusto. Ahí es cuando el sabor se suaviza, se vuelve dulce con ese toque característico, y pierde gran parte del sabor resinoso que a algunos no les gusta. Si cosechas temprano, vas a pensar que la fruta no sirve. Si cosechas en el punto exacto, vas a entender por qué esta baya ha alimentado generaciones. ¿Y cómo se come? Fresca, directamente del arbusto, es la forma más simple. Algunas personas le quitan la semilla del centro, otras se la comen entera y escupen la semilla después. El sabor es difícil de describir. Imagina algo entre cereza, guayaba y un toque de pino. Suena raro, pero cuando te acostumbras es adictivo. En jugos y aguas frescas queda increíble. Licúas las pitangas maduras con agua, cuelas para quitar semillas, endulzas al gusto y tienes una bebida refrescante con color natural intenso. En smoothies combinadas con plátano, papaya o mango, aportan acidez y antioxidantes. En mermeladas, la pitanga tiene pectina natural, así que gelifica bien. La receta es simple. Pitangas, azúcar en proporción 1:1 o menos, un toque de jugo de limón, y cocinas a fuego lento hasta punto. En postres puedes hacer compotas, salsas para helados, rellenos de tartas. Incluso he visto gente hacer salsa agridulce con pitanga para acompañar carnes, porque ese toque resinoso funciona como la pimienta. Pero mi gente, acá viene la parte que realmente te va a interesar. ¿Cómo conservar la pitanga sin refrigeración? Porque una cosa es cosechar kilos de fruta y otra muy distinta es no desperdiciar nada cuando no tienes freezer grande o cuando la electricidad falla. Voy a darte métodos probados, seguros, que han funcionado durante generaciones. Primero, mermelada o ate. Ya lo mencioné, pero vale la pena profundizar.
La mermelada hecha correctamente con suficiente azúcar y cocción adecuada se conserva meses a temperatura ambiente en frascos esterilizados. La clave es hervir los frascos antes, llenar con la mermelada caliente, cerrar bien y voltear los frascos unos minutos para crear vacío. Cuando enfríen, si la tapa queda hundida, sellaste bien. Esa mermelada puede durar 6 meses, 1 año o más en lugar fresco y oscuro. Es energía pura, vitamina C estable y listo para el pan, las arepas o mezclar con yogur. Segundo, deshidratado. Las pitangas se pueden deshidratar al sol o en deshidratador. Córtalas por la mitad, quita la semilla, ponlas en bandejas con la parte cortada hacia arriba y déjalas secar. Si es al sol, usa una malla o sedazo limpio y protégelas de insectos con otra malla encima. Dependiendo del clima, en 3 a 5 días estarán secas, como pasas. Almacénalas en frascos herméticos. Las pitangas deshidratadas son intensas, concentradas, perfectas para infusiones, para agregar a granola o para comer como snack. Duran meses, hasta 1 año si las guardas bien. Tercero, jarabe o sirope. Hierves pitangas con agua y azúcar hasta que el líquido se reduzca y espese. Cuelas, embotellas en frascos esterilizados y tienes un jarabe que puedes usar para endulzar bebidas, hacer postres o incluso como base para cócteles. El azúcar actúa como conservante. Con buena técnica dura varios meses. Cuarto, fermentado o vinagre. Las pitangas muy maduras, casi pasadas, se pueden fermentar en vinagre casero. Llenas un frasco con pitangas, agregas agua, un poco de azúcar o miel y dejas fermentar con tapa de tela durante semanas. El azúcar se convierte en alcohol y luego el alcohol en ácido acético. El resultado es un vinagre frutal único. No es para todo el mundo, pero es una forma de conservar nutrientes y sabor sin refrigeración. Y ese vinagre lo usas en ensaladas, adobos, marinados. Quinto, fruta en almíbar o conserva. Similar a la mermelada, pero acá las pitangas quedan enteras o en mitades en un almíbar espeso. Se hierven los frascos, se llena con fruta y almíbar caliente, se sella. Es una técnica antigua, efectiva, y te da fruta lista para comer como postre durante meses. Ahora, errores comunes que debes evitar. Primero, cosechar pitangas verdes o medio maduras. No van a madurar bien fuera del arbusto y vas a tirar comida. Espera la madurez completa. Segundo, plantar en suelo con mal drenaje o regar en exceso. Eso mata más pitangas que cualquier plaga. Tercero, no proteger de pájaros. Si tienes pájaros activos en tu zona, van a comerse el 80% de tu cosecha antes de que tú llegues. Una red simple soluciona eso. Cuarto, podar demasiado o no podar nada. La poda moderada después de cosecha es clave. Quinto, plantar en plena sombra y esperar producción abundante. La pitanga necesita sol. Te prometí que te iba a contar por qué casi nadie siembra pitanga intencionalmente. Y acá está la verdad. La pitanga no es un cultivo comercial porque no encaja en el sistema. Las bayas maduran de forma escalonada, no todas al mismo tiempo, así que no puedes mandar una cuadrilla a cosechar todo en un día como con arándanos. Se magullan con facilidad, así que el transporte es complicado. Duran poco tiempo frescas, lo que significa que no aguantan cadenas de distribución largas. Y como la mayoría de la gente no sabe qué hacer con ellas, no hay demanda masiva. Los supermercados prefieren frutas que se vean perfectas, que duren semanas en cámara, que se puedan apilar sin daño. La pitanga no cumple ninguno de esos requisitos. Pero eso, mi gente, es exactamente lo que la convierte en perfecta para ti, porque una planta que no le sirve al sistema comercial, que no genera ganancias a gran escala, es una planta que te da poder a ti. Es una planta que puedes tener en tu patio, en tu cerca, que nadie te va a cobrar, que nadie te va a restringir y que te va a alimentar año tras año sin depender de importaciones, de precios internacionales, de intermediarios. Cuando los arándanos suben de precio porque hubo heladas en otro continente, tu pitanga sigue ahí, dando fruta gratis. Cuando hay desabasto, tu pitanga sigue produciendo. Eso es independencia real. Déjame darte un ejemplo concreto. Hace unos años, en una ciudad de la costa, hubo una semana en que el suministro de frutas frescas colapsó por problemas de transporte. Los supermercados estaban vacíos o con precios absurdos. Las familias que tenían pitangas en sus patios simplemente siguieron comiendo fresco. Hicieron jugos, hicieron mermeladas, compartieron con vecinos. No sufrieron. Esa es la diferencia entre depender del sistema y tener tu propia fuente. Y no se trata solo de crisis, se trata de calidad de vida diaria.
Tener un arbusto que te da kilos de fruta fresca, que tus hijos pueden cosechar mientras juegan, que no necesita químicos ni atención constante, eso cambia la forma en que comes, en que piensas sobre la comida. La pitanga no es glamorosa, no va a aparecer en revistas de lujo, pero es real, es resiliente y es tuya. Entonces, ¿qué haces ahora? Si tienes espacio, busca una planta de pitanga. Pregunta en viveros, busca en mercados de plantas o pide un esqueje a alguien que ya tenga una. Si vives en clima adecuado, plántala en tierra. Si no, una maceta grande te va a servir. Dale sol, dale agua al principio y luego déjala hacer lo suyo. En unos años, cuando estés cosechando tus propias bayas, cuando estés haciendo tu propia mermelada, vas a recordar este video. Y si este contenido te sirvió, si aprendiste algo que no sabías, ayúdame a llegar a más gente. Dale like, suscríbete al canal, comenta qué otras plantas olvidadas quieres que cubra. Secretos del Huerto existe porque hay conocimiento que no debe perderse, porque hay plantas que merecen volver a nuestros patios, porque la verdadera riqueza no está en el supermercado, está en lo que puedes cultivar con tus propias manos. La pitanga no es perfecta, no va a reemplazar todas las frutas en tu vida, pero es una pieza más del rompecabezas de la independencia alimentaria, y una pieza que mucha gente ignora por pura falta de información. Ahora tú ya sabes, ahora tienes las herramientas. Y recuerda, el conocimiento que no se comparte, se pierde. Los secretos del huerto son poderosos solo si los ponemos en práctica. Nos vemos en el próximo video y que tu cosecha sea abundante.